Muy buenos días, este es tu amigo Sisol, directamente en vivo desde Lima Este. Los temas que abordaremos esta mañana son importancia del autoexamen de mamas y la automedicación. Estamos en contacto con la presidenta del Sisol, la doctora Sarela Solís, quien dará un saludo a las mujeres de Lima Este y a las mujeres del país. Bienvenida, doctora, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Permítame en primer lugar saludarla en este día y a través suyo a todas sus radio oyentes de Radio Canto Grande en su programa Tu Amigo Sisol. Creo que es una fecha, como usted bien lo ha dicho, muy importante. Creo que las mujeres en el mundo entero han ganado un sitial a pulso y con mucha lucha, pero todavía tenemos un trecho que recorrer. Creo que es importante mencionar el compromiso de Sisol con la salud de todos los peruanos. Y en esta fecha tan importante, mi mensaje y mi abrazo para todas las señoritas que nos están escuchando y que se comprometan, pedirles un compromiso mayor con la salud de su familia, porque más vale prevenir que medicar, como usted bien lo ha mencionado, y creo que la Organización Mundial de la Salud está muy atenta a todos estos programas preventivos promocionales que evitarán luego sufrimientos, angustias y sufrir enfermedades, las cuales pueden prevenirse o finalmente pueden retardarse. Gracias, doctora. Precisamente usted es un ejemplo de lucha, una médico cirujano, especialidad en urología. Doctora, su mensaje final y qué le regalaríamos, qué le diríamos a las mujeres, cuáles son los exámenes más importantes que se tienen que hacer para que preserven su salud. Bueno, creo que es fundamental que todos los peruanos, independientemente de seamos hombres o mujeres, se internalicen, se concienticen de que tienen que cuidar su salud. Evitemos malos ratos. Creo que el compromiso es una corresponsabilidad de todos, de las madres, de los padres. Apostemos por una nutrición sana y especialmente en la mujer. Lamentablemente seguimos asistiendo a pérdida de vidas por cáncer de cuello uterino en estadio avanzado o cáncer de mama. Recordemos que el cáncer de mama es genéticamente hereditario, vale decir que se lo sufrió la mamá, lo va a tener la hija, nieta, bisnieta, pero los médicos podemos ayudarlos en la medida que ellos también tengan un compromiso responsable de poder cuidar su salud. El día de hoy van a tocar ustedes temas muy importantes, sí, como es el tema de la prevención, exactamente, sí, ¿no? Justo ese Entonces, creo que todos debemos estar atentos a su programa, renovarle mi felicitación, felicitarla por la conducción de este programa y un abrazo grande y un feliz día para todas las mujeres. Feliz día para usted, doctora, también para todas las mujeres. Gracias por su mensaje. Gracias. Precisamente estamos ya con el doctor. ¿Cómo está? Buenos días, doctor Claudio Mori. Gracias por acompañarnos hoy en Tu Amigo Sisol. Hoy día es el Día de la Mujer, doctor, así que esperamos su mensaje de inicio. El Día de la Mujer es todos los días. Gracias por la invitación. Doctor Claudio Mori, vamos a hablar con usted sobre el peligro de la automedicación. ¿Cuáles son los peligros de la automedicación? Bueno, los peligros varían en intensidad desde los problemas más mínimos hasta inclusive la muerte. Se puede ocasionar en los casos de automedicación. A veces pueden haber accidentes serios cuando un paciente se automedica pensando que tiene un proceso, usando una medicina que él cree que, o ha escuchado, ha leído en los medios, o en los periódicos, o en la televisión, que funcionan en cierto proceso. Él cree que tiene ese proceso y la medicina justamente produce el efecto inverso a lo que él supone que va a ocurrir, y puede a veces ocurrir casos fatales. Por ejemplo, hay pacientes, son casos reales de mi propia experiencia, ¿no? Pacientes que te dicen, doctor, yo sentí que la presión se me elevó, me subió, y entonces me puse una pastilla para la presión debajo de la lengua,
y el paciente ni siquiera se había medido la presión, ni siquiera le habían medido la presión, y al contrario tenía la presión baja. Entonces podemos imaginar lo que puede producir un medicamento que se usa para bajar la presión cuando se lo administra a una persona que ya tiene la presión baja por diversos motivos. El efecto definitivamente puede ser catastrófico, ¿no? O hay pacientes que te dicen, doctor, tenía dolor de pecho y me puse un Isolvide debajo de la lengua, pensando que es un cuadro de angina, y lo que tenían era una taquicardia, y el Isolvide puede producir más taquicardia. Entonces el paciente termina en la emergencia en esos casos. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades, las dolencias que usted ve que se automedican más? Los medicamentos que más comúnmente se utilizan en la automedicación, y en algunos países incluso estos medicamentos, en algunos países donde la gran mayoría de los medicamentos tienen que ser con receta, como en los países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, hay algunos medicamentos que uno los puede adquirir en los supermercados, como los antiinflamatorios, por ejemplo, ¿no? Los antiinflamatorios y los analgésicos están entre los medicamentos que más usa la gente para automedicarse, ¿no? Cuando tienen procesos respiratorios, virales, con fiebre, pero muchas veces a los médicos se les escapan los diagnósticos de un proceso que aparentemente puede ser gripal. Imagínense a una persona que no tiene el conocimiento para hacer una distinción correcta, obviamente la posibilidad de error puede ser mayor, ¿no? Claro. Usted me comenta, bueno, la gripe es la que lidera el tema de la automedicación. Le voy a poner el caso, le voy a poner un ejemplo. Y también el dolor de estómago y las le voy a poner un ejemplo, ¿no? A ver. Un ejemplo real, por ejemplo. Ya. En un hospital, ¿no? Llega un paciente, el paciente se queja de dolor en la garganta, ¿no? Y el médico le receta un antiinflamatorio. Y el paciente regresa a la hora en shock, tenía un infarto. Era un dolor referido a la zona de la garganta, pero era un infarto. Si eso le puede ocurrir a un médico, imagínese a una persona que no tiene conocimientos ni tiene experiencia en el manejo de problemas, ¿no? Para los diferentes procesos patológicos que puede presentar el ser humano pueden aparentar muchas cosas, pueden simular, pueden haber un proceso puede simular otro proceso que está en la mente del paciente y no es así. El paciente muchas veces interpreta la información de una manera equivocada, de una manera errónea, porque no tiene el conocimiento para interpretar adecuadamente muchas veces la información digerida que le dan los medios o los periódicos. Yo tengo mi propia percepción sobre la automedicación. Creo que los casos más catastróficos, con resultados catastróficos de la automedicación, ocurren cuando el paciente tiene una personalidad determinada, ¿no? Una serie de rasgos en su personalidad que le hacen tomar una decisión equivocada, ¿no? De repente es un paciente inteligente, preparado, pero a su vez es terco, necio, autosuficiente, ¿no? Sobrevalorado, entonces con mucha iniciativa. Y cuando hay mucha iniciativa y no hay mucha racionalidad en el comportamiento de una persona, se pueden tomar decisiones equivocadas. Una llamada. Aló, muy buenos días. Buenos días. Con el doctor, por favor. Adelante con su consulta. Estamos con Claudio Mori. Doctor, yo soy... Más alto, ¿puede levantar un poquito la voz? Sí, le escucho bien. Doctor, soy asmática desde hace 19 años, doctor. Siempre he estado usando el Ventolin. Pero ahora, como me han recomendado otro inhalador más, porque se me está complicando en temporada de invierno, le consulté a mi prima y me ha recomendado Ceretide. ¿Usted cree que el Ventolin que uso, puedo cambiar y usar el Ceretide? Ambos inhaladores tienen indicaciones diferentes. El salbutamol, el Ventolin, es un inhalador de rescate. O sea, cuando el paciente está en crisis, hay que usar definitivamente salbutamol. El Ceretide es imposible que la saque de una crisis. El Ceretide es para una terapia de mantenimiento en el paciente que tiene un asma crónica severa y que necesita una terapia inhalatoria permanente. Entonces, son medicamentos que ninguno es mejor que el otro, tienen indicaciones diferentes.
Gracias por su... Entonces dejo mi Seretide y sigo con el Ventolin. No, pues, si su asma es moderada, severa... Crónico, doctor. Está bien, pero ¿cuántos ataques de asma tiene al año usted? En invierno y en temporada de cambio de estación. ¿Durante cuántas semanas al año tiene problemas con el asma? Será 3, 4 meses. Si tiene 3, 4 meses, entonces debería usar los 2 inhaladores. El salbutamol y el Seretide. El salbutamol para salir de las crisis y el Seretide de mantenimiento para que no vuelva a ser crisis. Bien, doctor, gracias, doctorcito. En el tema de los dolores de cabeza también hay gente que, bueno, me duele la cabeza, voy y compro un Panadol o compro un antiinflamatorio, ¿eso es correcto? Ayer nomás he tenido una paciente que va a la consulta y me dice, yo vengo por mi migraña. No. Ya ella se había diagnosticado. Ella ya había diagnosticado y ya había diseñado que yo tenía que darle una terapia para la migraña. Pero tenía, le digo, la fiebre es un síndrome, lo que se llama el síndrome febril y uno lo puede reconocer evaluando, examinando, mirando y tocando al paciente, ¿no? Muchas veces un paciente llega a la emergencia, la enfermera te dice que no tiene fiebre y yo le digo, tiene fiebre, ponle de nuevo el termómetro, ponle un rectal y tiene efectivamente fiebre. La señora tenía fiebre y tenía una infección urinaria. Entonces, si eso sucede con el médico delante, imagínese cuando no hay un médico y solamente hay la interacción entre el paciente y la farmacia, ¿no? Lo que puede ocurrir. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días, señorita. Quería hacer una consulta a un doctor. Sí, adelante con su consulta. Gracias por llamar. Sí, doctor, quería consultarle, mire, a veces yo lo que suele suceder siempre en las familias, en los hogares, ¿no? La vez pasada estuve en una actividad, bueno, y comí 2 polladas, me llegué a comer, no sé si estaría fermentado, estaba muy bien me parece, pero al día siguiente me como una raspadilla y me vuelvo a comer otra pollada más, porque había quedado, ¿no?, en el congelador y bueno, la prepararon todo y estaba bien. La cosa es que en la tarde, en la noche sentí estragos y en la noche estaba con un cólico terrible. En ese momento, domingo, uno no tiene médico a la mano. ¿Y qué poder hacer? Lo único, como uno ya más o menos ha pasado otros problemas, entonces a correr y comprar una pastilla espasmocibalgina o espasmoantalgina o por ahí algo para el cólico y un Tobán o otro también para el estómago flojo, porque terminé con un cólico y un estómago flojo terrible. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Y uno, como no sabe, prácticamente llega a automedicarse, aunque me llegó a pasar el dolor, el malestar, pero ¿está bien eso? ¿Cómo solucionar ese problema? Pero es muy simple, ¿no? Si usted dice que no tenía un médico a la mano, hay servicios de emergencia que funcionan las 24 horas en diferentes hospitales de la ciudad. Y probablemente hay uno bien cerca a su casa, un hospital general con un servicio de emergencias. En esos casos es mejor acudir a la emergencia porque con cierta frecuencia se ven cuadros que parecen diarreas agudas y son apendicitis, ¿no? La apendicitis a veces produce diarrea también, ¿no? Y mejor es tener una evaluación. A veces vemos pacientes que llegan con peritonitis porque se han estado automedicando con antiespasmódicos y antibióticos, y los antibióticos enmascaran el cuadro de apendicitis y el paciente llega ya con sepsis, con peritonitis, donde la cirugía es de mayor riesgo, ¿no? El pronóstico es más reservado. ¿Por qué? Por estos problemas de automedicación. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay una cultura de ir al servicio de emergencia? Bueno, hay 2 escenarios, ¿no? El escenario de la consulta y el escenario de la emergencia. Quizás en el escenario de la emergencia no debería haber tantos problemas como en el escenario de la consulta, porque obtener una consulta ambulatoria siempre es trabajoso. Todos sabemos cómo es la realidad de las consultas ambulatorias en nuestro país, ¿no? Que siempre hay colas, le dan una cita para días, semanas, meses después. Pero en el caso de las emergencias, no, las emergencias siempre están ahí atendiendo a los pacientes, ¿no? Pero hay una cuestión hay varios factores que influyen para la automedicación. Uno es el tiempo que invierte el paciente. Muchas veces el paciente tiene que invertir un tiempo, y uno lo ve en la consulta, que viene el paciente y quiere que su problema se lo resuelvan en 20 minutos, ¿no? Cuando a veces el proceso necesita un periodo de observación, hacer algunos exámenes, ya desde ahí hay problemas, ¿no? Obviamente el paciente tiene que trabajar, hay presiones por ahí, a veces es su personalidad que no tiene paciencia, piensa que el médico es un mago que con una varita le va a resolver su problema instantáneamente,
¿no? El otro puede ser también, otro factor que puede influir es la pérdida de credibilidad de los servicios también, de los servicios de atención. A veces el paciente puede percibir de que ir a una botica es lo mismo que ir a un servicio de salud. La rapidez con que les atienden, claro, ¿no? Claro. Porque tampoco les piden una receta médica, ellos atienden y venden, claro, y hasta ellos recetan. Pero la terapia que le va a dar una persona que atiende en una farmacia es una terapia dirigida al síntoma. Y esa es una terapia peligrosa, es peligrosa, ¿no? Porque cuando un paciente tiene un problema, lo que tiene que hacer el médico es diagnosticar un proceso y atacar la causa de los síntomas. Tratar también los síntomas porque molestan, ¿no? Si viene un paciente con dolor intenso, con un cólico renal, hay que calmarle el dolor. No se puede dejar a una persona que esté sufriendo con dolor, ¿no? El síntoma es importante, pero tan importante como tratar el síntoma es tratar la causa, el proceso, ¿no? También otra forma de automedicarse son las frotaciones. Acabo de ver una, ¿no? Un paciente con... Dos pacientes, uno con varicela y el otro con herpes zóster, que estaban aplicándose crema de corticoides, que son inmunosupresores, ¿no? Y en estos casos están contraindicados. Se los habían vendido en una farmacia, sin receta, ¿no? Tenemos otra llamada, doctora. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, gracias por su llamada. Una consulta, yo cada vez que estoy resfriada voy a la farmacia y me compro algo para el dolor, el malestar y antibióticos, porque uno siente que ya está un poco afiebrada. Lo hago siempre, pero lo que mi pregunta es, si sigo con este hábito o mal hábito, va a llegar el lugar en que, o sea, ya no me haga nada los antibióticos, o sea, ya me vuelvo inmune o puedo seguir tomando. Es una buena pregunta, buena pregunta porque permite aclarar una serie de cosas, ¿no? En estos últimos 3 meses han estado viendo cuadros virales, probablemente enterovirus, ¿no? Que producen procesos que tienen un comportamiento en 2 fases, ¿no? Con síntomas respiratorios y síntomas digestivos. Y los síntomas y el cuadro generalmente ha estado durando 2, 3, 4 semanas. Entonces hemos visto pacientes que vienen a la consulta y han tenido ya hasta 2, 3 regímenes de antibióticos y obviamente no mejoran porque es un cuadro viral, pero tampoco se les explicaba a los pacientes que el cuadro es así. Entonces cuando uno le explica al paciente, mire, este es un cuadro viral que está durando 2, 3 semanas, no se desespere, tenga paciencia, vamos a tratar los síntomas porque hay que aliviar los síntomas, ¿no? Si el paciente tiene una tos insoportable que le hace doler el pecho por una traqueitis, hay que darle un poco de corticoides, hay que calmar al paciente también, no se le puede dejar con síntomas, pero explicarle que eso va a durar y que no tiene que estar abusando de los antibióticos. Está gastando su dinero por gusto también. Doctor Claudio Mori, llegamos al final de la entrevista. Sus consejos finales para los oyentes de Tu Amigo Sisol. Bueno, que en la medida de lo posible traten de acudir a un servicio de salud cuando tengan un problema para tratar de evitar problemas mayores, ¿no? Quizás en la mayoría de los casos no hay problemas, pero a veces sí se ven resultados catastróficos con la automedicación, uno los ve. Muchas gracias, doctor Claudio Mori, por acompañarnos. Ok, gracias a ustedes. Estamos acompañados de la doctora Diony Tineo Aponte. Ella es médico general del Centro Médico José Carlos Mariátegui de acá de San Juan de Lurigancho. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Hoy día para tratar un tema especial para las mujeres, como el Día Internacional de la Mujer, esperando que sea de acogida para ellas, porque esta enfermedad o esta patología que es muy preventiva, haciéndose un mínimo autoexamen, sería ideal que cada una de nosotras se haga un autoexamen y así bajar el índice y la incidencia de esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo debemos prevenir en casa primero? Para una prevención hay que ver también los factores de riesgo, entre ellos los hereditarios, que es uno de los principales. Si tenemos, por ejemplo, a nivel familiar, cáncer de mama, deberíamos iniciar a partir de los 30 años con una mamografía al año, ¿no? Pero si es que no tenemos este factor de riesgo, se podría iniciar a partir de los 35 años una mamografía al año,
que nos podría prevenir de esta gran enfermedad y también una posibilidad de algún quiste o entre otras cosas al detectarlo, ¿no? Con una simple mamografía al año y hacerse el autoexamen de mama una vez al mes para ver si es que ha salido algún bulto o un nódulo para prevenir. Y en el autoexamen que hacemos las mujeres en casa, ¿cómo debería ser este? Este autoexamen de preferencia. ¿Desde qué edad? A ver, este examen de preferencia es a partir de los 20 años, podremos hacernos, y de preferencia también es hacerlo después de una semana de la menstruación. ¿Por qué? Porque al estar en la etapa premenstrual o estar menstruando, las mamas en sí se vuelven turgentes y es un poco dificultoso la palpación de estos nódulos o cáncer, ¿no? Que se pueda detectar fácilmente. Entonces, la manera ideal de hacerles una semana después de la menstruación, hacernos un examen de mamas, ¿no? Este examen de mamas podría ser, por ejemplo, al momento de bañarnos o ducharnos, a realizarlo, ¿no? A ver, paso a explicar cómo es. Sí, claro, explíquelo. Entonces, el examen de mama, vamos a ver que la mama en sí es como, a ver, un ejemplo sería como una naranja, ¿no? Este examen de mama vamos a hacerlo en manera de círculos. A las agujas de reloj podemos hacerla y dividirlo en 4 cuadrantes, ¿no? Como un plano cartesiano. Entonces, en el momento del baño vamos a palpar desde la manera externa o desde la manera más voluminosa de la mama, podemos ir externamente hasta la aureola y el pezón, ¿no? En manera de agujas de reloj, entonces ahí podemos estar viendo y palpando hasta llegar hasta la aureola, ¿no? Toda la mama. Y también tenemos que agarrar el área de la clavícula, este huesito que está arriba de la mama, desde el área de la clavícula hasta el pliegue mamario, ¿no? Hasta la parte de abajito de la mama. La axila. La parte de la axila también se agarra, por eso es importante saber cómo hacerlo, ¿no? O sea, vamos a agarrar el huesito de arriba, que es la clavícula, la parte de abajo, que es el pliegue mamario, la axila, y también hasta el área del esternón, ¿no? O sea, hasta la mitad más o menos del pectoral. O sea, todo eso se tiene que palpar como agujas de reloj, ¿no? Agarrando la parte más voluminosa de la mama y dirigiéndonos al aureola y el pezón, ¿no? Eso es una vez al mes. Esto es una vez al mes, ¿no? Desde los 20 años. Desde los 20 años sería ideal porque está aumentando ahora este cáncer de mama y también está, como decía usted, aumentando ahora la incidencia en cuanto a pacientes más jóvenes. Los alimentos también están influyendo, la obesidad influyen en la presentación de cáncer de mama. Sí, entre estos factores de riesgo, claro, vamos a ver los hereditarios, que es un mínimo, es un porcentaje mínimo. También vamos a ver el aumento de estrógenos, en el cual la obesidad, por el mismo contenido de grasa y tejido adiposo que tenemos, vamos a aumentar los estrógenos y aumentar así la incidencia de cáncer de mama. O sea, tenemos a un 5 o 10% que sea hereditario y el resto ya pues a un estilo de vida, porque en sí el cáncer, un factor o digamos un factor que nos va a condicionar a cáncer no se sabe. Por eso tener un estilo de vida, hacer ejercicios, no llegar a un sobrepeso, no fumar, no estar en hábitos nocivos, sería ideal para prevenir, ¿no? No consumir alcohol, comida chatarra. Exactamente, ¿no? Porque esto también nos lleva a una obesidad y la mujer es más propensa mientras tenemos más grasa, a generar más estrógeno, y estos son muy receptores de cambios o tipos de nódulos malignos para el mama. Los anticonceptivos tienen algo que ver con el cáncer de mama? Claro. ¿Los anticonceptivos? En estos factores o receptores de estrógenos están los anticonceptivos. También podemos decir una mujer que haya tenido hijos antes de los 30 años es un factor protector. O sea, tenerlos después de los 30 años tendríamos una incidencia de tener un cáncer de mama o presentarnos un nódulo maligno o benigno. También tenemos la menarquia antes de los 10 años o la menopausia después de los 50 años, ¿no? Todos estos factores de estrógenos, o sea, el aumento de los estrógenos nos va a condicionar a aumentar también nuestra incidencia de cáncer de mama, ¿no? Como ya bien dije,
la menarquia antes de los 10 años. Terapia hormonal, no solo por anticonceptivos, no hay muchos factores por terapia hormonal. También vamos a ver la menopausia después de los 50 años y entre ellos también la obesidad, que nos aumentan los estrógenos, ¿no? En el tema de los anticonceptivos, muchas jovencitas están utilizando la pastilla del día siguiente varios meses. ¿Eso le puede predisponer a la alteración de sus células y presentarse un cáncer de mama por la pastilla del día siguiente? En sí eso no está bien estudiado, o sea, no podemos decir que si tomo la pastilla del día siguiente nos va a dar un cáncer de mama. Pero altera todo el organismo. Nos altera este ciclo, que es un ciclo hormonal que tiene que ser regulado, por eso es un ciclo menstrual que es por varias hormonas. Si al tomar pastillas y usar muchos estrógenos, vamos a condicionar a que esto se altere, ¿no? Pero no se sabe en sí el porcentaje de que esta pastilla me va a condicionar a un cáncer de mama. Mejor sería prevenir. Pero si se toma, ¿cuántas veces se debe tomar la pastilla al día siguiente? Como dice, es una píldora de emergencia, no es una pastilla que se tiene que tomar. Pero los jóvenes están tomando indiscriminadamente. Eso ya no, incluso ya al usarla como un método, porque eso no es un método, es solo emergencia, es de emergencia, entonces si al usarla como método va a ser bajo la incidencia de protección, entonces como es baja la incidencia de protección, no va a haber protección y puede concebir la persona que está tomando, y muy aparte alterar todo su ciclo menstrual, incluso va a haber periodos que quién sabe no pueda menstruar y no va a saber cómo va a ser su ciclo, ¿no? O sea, es una pastilla de emergencia, no se puede tomar como método. Tenemos una llamada. Aló, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante con su consulta. Sí. Quería preguntarle a la doctora si no he tenido una metástasis. Sí, ¿puedes hablar un poquito más alto? Disculpa. Le preguntaba a la doctora si cuando uno ha tenido una metástasis se puede generar algún cáncer o no necesariamente. Una metástasis. El cáncer de mama tenemos principalmente que haga metástasis al hígado y a los huesos, ¿no? Principalmente al fémur. Entonces eso es cuando ya está en un grado avanzado. Y ojo que, por ejemplo, con este autoexamen de mama vamos a ver que podemos de cada 100 mujeres que se han ido a examinar o se han detectado o se han examinado, 90 de ellas se podrían llegan a una etapa avanzada. O sea, si sabemos hacer un autoexamen de mama, se podría prevenir bastante este cáncer de mama, ¿no? Que es claro, si encontramos algo, una bolita, nódulo, algo crecido, ¿no? Entonces tenemos inmediatamente que ir al médico ginecólogo, al médico general, ¿no? Para que le indique después una mamografía o dependiendo de otros exámenes, ¿no? Lo ideal es una mamografía. Pero hay algunas personas que no les gusta hacerse mucho la mamografía porque es algo incómoda, ¿no? Algo dolorosa. Bueno, es un examen que es un poco doloroso, pero no se llega al extremo que es un dolor tan intenso, ¿no? Y ojo que, por ejemplo, el nivel de incidencia a nivel de Perú, 4 mujeres al día están falleciendo de este cáncer de mama. Si vamos a comparar, a detectar una enfermedad que es tan común, al menos en el tema de las mujeres, a prevenir por un simple examen, yo creo que es mejor que aguantar un poquito ese dolor. Y no es tan intenso como se dice, ¿no? Es un dolor leve. ¿Y cada cuánto tiempo se tienen que hacer esta? Una vez al año sería lo ideal. El autoexamen sí tendría que hacerse una vez al mes. Y la mamografía una vez al año. ¿En qué momento se hace la extirpación de la mama si es que encuentran un cáncer de mama? Dependiendo siempre de los exámenes, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la ecografía mamaria, la tomografía, pero todos son como coayudantes para este diagnóstico, ¿no? Si su ginecólogo ve que hay algo maligno o nos da una incidencia de que es algo para estudiarlo, se hace una biopsia. Dependiendo de la localización, si es una biopsia en el lugar de este nódulo o quiste o lo que sea en la mama, y se lo estudia. Si esto sale maligno según el estudio patológico, ya se tiene que hacer la extirpación, y dependiendo del tratamiento también para ver el estadiaje, porque ahí en la biopsia ya nos dice el estadiaje de Ya de eso depende, del estadio en que esté, también no del tamaño, sino a veces el estadio, depende del tipo de cáncer que tenga. Claro, ¿no? Y también va a depender de ello el tratamiento, ¿no?
¿Y cuáles son los consejos ya finales, doctora, para este tema? Entonces, ¿cuáles son sus consejos? El consejo ideal es aprender a hacerse su autoexamen de mama, ¿no? Como bien dije, este autoexamen tiene que ser de manera circular, para que vamos a repetir rápidamente, de manera circular, a manera de agujas de reloj, desde la área más densa o más abundante de tejido del seno, desde la axila, clavícula y esternón hasta el pliegue mamario, en círculos al contorno, como seguir las agujas de reloj, ¿no? Prevenir también tener una buena calidad de vida, no llevar a un sobrepeso, hacer ejercicios, una dieta sana, verduras, frutas, que son lo ideal como antioxidantes, y este examen una vez al año en mujeres que están menstruando, sería una semana después de la menstruación, y mujeres que ya no están menstruando puede ser también una vez al mes, ¿no? Que tengan una fecha fija, por ejemplo, cada 8 de cada mes tengo que hacerme mi examen de mamas para que se quede grabado, ¿no? Porque este autoexamen nos puede prevenir a muchas personas, a muchas mujeres en sí, cáncer de mama. Si bien sabemos que de estas 100 mujeres que van por cáncer, 90 ya están en un estadio avanzado. O sea, si sabemos hacernos un autoexamen de mama, podemos prevenir una enfermedad que es tan peligrosa. Le agradezco mucho, doctora, le agradecemos mucho aquí en Tu Amigo Sisol, a la doctora Diony Tineo Aponte, ella es médico general del Centro Médico José Carlos Mariate. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y feliz día a todas las mujeres, esperando que también aprendan a este autoexamen de mama y así bajar la incidencia de esta enfermedad tan mortal, ¿no? Ya escucharon, más vale prevenir que medicar. Y llegamos así al final de Tu Amigo Sisol. Nos reencontramos el próximo sábado.